Primera pregunta, Mike, ¿a qué tiene derecho una empleada que trabaja de por días en la casa de él? Bien, lo primero que hay que decir es que una empleada doméstica no se diferencia de un empleado normal y común y corriente prácticamente en nada. Y la respuesta a esa pregunta sería, tiene derecho a absolutamente todo, todas sus prestaciones sociales, todos sus salarios, horas extras, si es el caso, dominicales, nocturnos. La única diferencia es que el trabajador doméstico trabaja en labores del hogar y el hogar es una unidad que no produce dinero, o sea, no renta, a diferencia de las empresas. Y entonces, por esta razón, la empleada doméstica se le corta solamente una sola prestación social, que no es otra que la prima de servicios. Es decir, los empleados domésticos no tienen derecho a la prima de servicios. Del resto, absolutamente a todos los mismos derechos que cualquier otro empleado. Obvio, si usted se lo quiere dar la prima de servicios, pues pero por se la da. supuesto, Pero claro no que sí. están en obligación las amas de casa a pagarles. No están en obligación a pagar la prima de servicios. La razón de ser de esto es que las labores que ellas desempeñan no es para una actividad con ánimo de lucro. Sí, pero de pronto hay muchas personas que en este momento no saben qué es una prima de servicios. De pronto vale la pregunta, ¿no? Sí, la prima de servicios es una prestación social que tienen todos los trabajadores en Colombia, que consiste en 15 días de salario cada 6 meses, la famosísima prima de junio y prima de diciembre. Y la de diciembre que llega gordita. Sí, exactamente, y tiene su origen en que ellos desempeñan su función en una empresa con ánimo de lucro, entonces es una forma como de participación de las utilidades de la empresa para estos trabajadores. Mike, hablamos de trabajadores de servicio doméstico, derechos y obligaciones de cada una de las partes. Lo principal es, ¿existen diferentes tipos de contratación, diferentes figuras, digamos? Sí, los contratos son divididos igual que se dividen los otros tipos de contrato de cualquier otro tipo de trabajador. Esto es, lo que los divide es el término. Entonces son contratos a un término fijo o a un término indefinido. Y pues en las empleadas domésticas es muy común el contrato por días, que es casi lo más común que hay en el país. Mike, ¿hay que hacer un contrato escrito o puede ser un contrato verbal? El contrato existe desde que haya acuerdo en el salario, acuerdo en la labor a realizar, acuerdo en el horario, así sea de manera verbal. El consejo, especialmente para las amas de casa, para las empleadoras, es que haya contrato escrito, para que las cosas queden claras. ¿Y hay que firmar cada quincena que se le paga o uno le da la plata y después miramos, hay que firmar? ¿De pago de pronto o algo? En general uno debe hacer recibos por cualquier plata que entregue en cualquier tipo de contrato, y obviamente en este es bueno siempre mantener un récord de los salarios que se han pagado. ¿Cuál es el salario que debe ganarse una empleada doméstica por días y una interna? Bueno, en todo caso, ningún trabajador en Colombia y tampoco los empleados domésticos pueden ganar menos del salario mínimo. Ahora, si trabaja por días, lo que se hace es que se fracciona y proporcionalmente un ajuste se les paga. Sí, es decir, por ejemplo, si trabaja 15 días, pues obviamente no tiene derecho sino a medio salario. Entonces, proporcionalmente, si trabaja un día, uno deberá dividir el salario mínimo y dividirlo por 30 y pagar como mínimo el día de salario mínimo diario vigente. Esto es lo mínimo, ¿no? En realidad, pues es optativo el empleador si quiere pagar más a lo que obviamente tiene derecho. Entonces, ¿valdría la pena esto que tú estás, lo que acabas de contestar? Lisette Álvarez dice, ¿qué derechos tiene una empleada interna a la que le pagan menos del mínimo y nunca le dan descansos? No, pues ella tiene derecho a demandar a su empleadora inmediatamente, a acudir al Ministerio de Trabajo, a colocarle una queja. Y ojo, amas de casa, esto es un asunto muy delicado. Si usted tiene una empleada doméstica por muchos años, 5, 10, 15 años, y nunca le ha pagado sus prestaciones sociales, puede estar allí incubando una deuda mayor, un problema judicial de grandes proporciones, y puede terminar teniendo que vender su casa para pagarle a su empleada. Hay que estar al día en eso. Severo dolor de cabeza. Mike, hablemos un poco de la empleada doméstica interna. Se le paga un salario. En ese salario incluye la estadía, la dormida en la casa, la alimentación, o sea, ¿ahí se incluye todo? Para ese caso en particular, la legislación permite que se les pague en especie hasta el 30% del salario y no más. Es decir, que el empleador podrá contar con, digamos, la habitación, la alimentación, otras cosas que se les den, hasta el 30%, pero el 70% se lo tendrá que dar
en efectivo, para completarle siempre un salario mínimo. Es bueno apuntar que en estas empleadas internas nunca deben trabajar más de 10 horas diarias, porque el problema en esas situaciones es que a veces los empleadores se exceden haciéndolas trabajar, las hacen madrugar, las hacen trabajar hasta tarde. La jornada laboral para una empleada interna es máximo 10 horas diarias. Hablando de trabajadoras por días, que también genera mucha inquietud porque a veces no se firma ese contrato cuando es interna, ¿cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones al tener una trabajadora doméstica por días? Bueno, bien, volvemos a repetir que las trabajadoras, cualquiera que sea su jornada, cualquiera que sea su denominación, tienen los mismos derechos de todo el mundo. Se les habla a las amas de casa, a las patronas, deben tener a sus empleados domésticos afiliados a riesgos profesionales. Hay que cubrir eso porque usted no sabe que su empleado pueda tener... ¡Ojo, María! ¡Que se la hicieron, mijita! Pueda tener un accidente, dentro de su desempeño como doméstica, pueda tener consecuencias graves de ese accidente, inclusive quedar impedida de por vida. Y entonces, en general, en todas las situaciones laborales, cuando el patrono no ha cubierto sus debidas prestaciones, como son riesgos profesionales, salud, debe entrar a responder por todas las consecuencias de lo que sucedió allí, y esos son pleitos graves y grandes. Entonces siempre, en general, riesgos profesionales, salud, cotización a pensión y caja de compensación familiar. Se hace, discúlpame, Janet, se hace de manera proporcional cuando es por días, ¿no? Tenemos un nuevo decreto que es reciente, de 2016, en donde se está regulando que los patronos pueden, cuando es el trabajo por días, pueden cotizar de manera semanal, en forma que si trabaja de 1 a 7 días, cotiza solamente una semana. Si trabaja de 1 a 15, de 7 a 15, cotiza 2 semanas. Si trabaja de 7 a 21, cotiza 3 semanas. Si trabaja más, sí tiene que cotizar el mes completo. Esto para pensión y sirve también para caja de compensación familiar. Riesgos profesionales sí hay que pagar siempre completo. Salud también, ¿cierto? El tema de la salud. El tema de la salud, sí, obviamente. Todo empleado debe estar afiliado a su empresa promotora de salud para cubrir cualquier enfermedad que tenga, y se paga completo. En esto, cuando las empleadas domésticas trabajan por días en jornadas que son exiguas, como por ejemplo un día a la semana, 4 días al mes o un poco más, hay conceptos del Ministerio de Trabajo que yo conozco que permite que la empleada doméstica permanezca en el SISBEN y tenga su cubrimiento en salud por cuenta del SISBEN, pero es obligación del empleador tenerle todas sus otras prestaciones. Sí, bueno, pregunta Albeiro Guerrero, profesión Hogar, mis derechos al derecho. Quiero saber dónde podemos dirigirnos en caso de entablar una demanda a un empleador. Muy bien, tengo que decir que el Ministerio de Trabajo tiene inspecciones de trabajo por todo el país, están en las principales capitales, en las principales alcaldías, y el consejo que yo daría sería como la primera puerta que yo tocaría si yo fuera un empleado. En este caso sería dirigirme hacia el inspector de trabajo. Claro, por supuesto, los abogados particulares siempre estamos para prestar ese servicio. Perfecto. Nancy Araujo dice, ¿qué horario debe tener una empleada doméstica? Tú hablaste de horas de trabajo, pero el horario como tal en el día... No, el horario es siempre una facultad que tiene el empleador de imponerlo. Sí. Lo que se mira en el horario es que no exceda las horas que están tasadas en la ley, que no son otras que 48 horas a la semana. Okay. Si trabaja más de 48 horas a la semana, tendrá derecho a prestaciones extras como lo son horas extras, nocturnas, dominicales, compensatorios, dependiendo del caso en particular. Bueno, Mike se va a quedar unos minuticos más tratando de contestar la mayor cantidad de preguntas. De verdad que la red social se movió fuerte hoy. Mikecito, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Teléfonos, redes sociales, de todo. Se los recomiendo, eso sí, de ahora en adelante. Maravilloso. Muchísimas gracias, Janet. Mi correo electrónico, mikemontanaabogado@gmail.com.